aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigos, por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el segundo del año. Vamos a analizar un libro de mucho interés, el libro de Génesis. Es el estudio programado para este trimestre, el libro de Génesis, donde estaremos hablando sobre los orígenes de todo, la creación del ser humano con sus grandes virtudes, qué pasó con el ser humano que se separó de Dios. De ahí se introduce lo que es el pecado, y eso viene trayendo consecuencias terribles, desde la muerte, el odio, la separación de Dios. Todo lo que produce el ser humano estará redactado ahí en el libro de Génesis, que nosotros estaremos estudiando durante todo el trimestre. Así es que hay algo muy importante en este trimestre que se inicia. Vamos a hacer un panel, diálogo. Dos invitados tenemos. Hay uno que ha estado con nosotros por mucho tiempo y que en muchas ocasiones nos han pedido que vuelva el pastor para hacer los comentarios a estas lecciones. Tenemos también otro invitado por primera vez aquí en Radio Amanecer en Estudio, pero de igual manera, hombres los dos de Dios. Estaremos conversando con ellos acerca de este libro de Génesis, y la lección número 1 tiene que ver con la creación, y estaremos empleando un pasaje de la Biblia que nosotros siempre decimos hay que memorizarlo. Aquí tenemos la ventaja de que es un versículo muy fácil para memorizar, y es el primero de la Biblia que se ha repetido con tanto ahínco, y se ha hablado tanto acerca de este pasaje de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera lección tiene que ver con la creación, pero nosotros estaremos estudiando en sentido general el libro de Génesis. Me place presentar en esta ocasión al pastor Cristian Veras. Es un hombre de Dios que ha estado con nosotros en varias entregas de Radio Amanecer en Estudio. Actualmente está desarrollando su ministerio en el distrito de Villa Esperanza. Tuvimos el honor de ir a su iglesia central, y una iglesia está constituida en un 90, yo diría un 80% de jóvenes. Y el otro pastor invitado que tenemos es el pastor Gregorio Morillo. Nos unen afectos muy especiales desde hace mucho tiempo. Valoro mucho su amistad, y reitero, él está realizando su función de ministro en el distrito de Las Campanas. Un honor, un placer tener a estos hombres de Dios en lo que se inicia Radio Amanecer en Estudio en el trimestre donde estaremos estudiando el libro de Génesis. Pastor Gregorio Morillo, un placer saludarle, y al pastor Cristian Veras, un gran amigo, compañero de estudio en el área de teología. Muchas bendiciones para ambos. Muchas gracias, Scroggins. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes, los amigos oyentes de Radio Amanecer, y también con el pastor Cristian Veras. Para mí es un placer compartir la palabra de Dios con tanta gente bella acá. Es una bendición para mí poder compartir con estas dos pléyades, ministros del Señor, hombres de Dios. No había tenido el honor de conocer al pastor Gregorio Morillo, pero ya gracias a Dios lo conozco, y qué bendición poder compartir contigo, pastor, este panel, también con mi estimado amigo y hermano, pastor Juan Francisco Scroggins. Ya lo nuestro es una amistad de muchos años. Así es. Y créalo de corazón, la amistad a ambos
me honra, me da un privilegio el ser amigo de ustedes. Muchas Amén. bendiciones, y ahora que estaremos compartiendo durante todo 3 meses lecciones que tienen que ver con el libro de Génesis. Hay un eslogan, no sé si ustedes han escuchado en Radio Amanecer en Estudio, con mucha repetición y con mucha frecuencia, repito: ahora que se está iniciando Radio Amanecer en Estudio, traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Eso nos invita a reflexionar a que quien inspiró las Sagradas Escrituras, que fue el Espíritu Santo, es su autor. Es necesario y es un gran desafío cada día pedir la protección y la dirección del Espíritu Santo para que podamos entender estos temas. Pastor Cristian Veras, quiero pedirle para que usted nos dirija en oración. Con gusto. Querido Padre Celestial, que tu Espíritu Santo use a tus siervos, que al abrir tu palabra podamos decir justo la palabra que tú quieres que digamos, o las palabras que tú quieres que digamos, y que evidentemente ellas sean sazonadas por tu Espíritu Santo para que puedan edificar a aquellos que nos escuchan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos listos para iniciar la primera lección del día de hoy, la creación. Sin embargo, como el título general de la guía de estudio es el libro de Génesis, nos gustaría escuchar su parecer en torno a este libro, el contexto en que se escribió, quién lo escribió, de qué se trata este libro. Así rápidamente vamos a escuchar su opinión sobre el libro de Génesis. El principio. Bueno, todos conocemos ya el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el libro primero del Pentateuco, la Torá de la tradición judía, escrito ya por Moisés, todos sabemos. Sin embargo, el libro de Génesis viene a ser el fundamento de toda teología cristiana, por lo menos de toda teología basada en la Biblia, ya que hay diferentes corrientes. El libro de Génesis nos da lo que es el origen que Dios presenta de la creación, el origen de los cielos y la tierra, y sobre todo nos presenta a Dios como el autor y el actor principal de la creación. Entonces tenemos a Dios interactuando con el ser humano, interactuando con los patriarcas, y allí se desarrolla todo lo que es el conflicto, ¿no? ¿Cómo decirlo? La disyuntiva entre Dios y el hombre de entrar en un ambiente, una relación armoniosa. El libro de Génesis para mí es el origen de nuestra teología cristiana. Es interesante lo que el pastor Morillo, Gregorio Morillo, dice acerca de Génesis como principio, Génesis como el inicio de todas las cosas, y es precisamente el contexto teológico de esa palabra que marca lo que es. Lo está diciendo principio, es el principio, es el comienzo, y que ese principio o comienzo inicia con la historia de la humanidad. Lo que nos está diciendo sencillamente Génesis, dentro de tantas cosas que nos ofrece, número uno, nos está diciendo que la historia comienza con la humanidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta creación con la humanidad. Y número dos, nos está diciendo que Dios es quien crea. Pero es interesante que Moisés en el libro de Génesis no se detiene a explicar nada en lo absoluto acerca de Dios, ni quién es Dios, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. ¿Por qué Moisés no lo hace? Es evidente que quien está escribiendo es un judío, o sea, él con un hebreo, de manera que el hebreo tenía como ya bien conocido histórico teológicamente de que Dios es el que creó todas las cosas, y que evidentemente el inicio de esta creación que podemos ver, que ha sido hecha de la nada ex nihilo, se da en el contexto del mismo libro de Génesis. Hay un asunto muy importante sobre el libro de Génesis que tiene que ver con el principio. Decíamos en el contexto en que se escribe el libro,
Moisés es el autor, aunque ha existido algún tipo de debate en términos teológicos, pero la conclusión definitiva es que el libro de Génesis lo escribió Moisés. El mismo Señor Jesucristo y otros autores de la Biblia y en el Nuevo Testamento presentan a Moisés como el autor del libro de Génesis, que, como bien sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, era un solo tomo. Pastores, la siguiente pregunta: ¿cuándo adquiere ese nombre de Génesis? Y el término Génesis, uno investigando principio, eso se deriva del hebreo Bereshit, quiere decir en el principio. Siendo que era un solo tomo, el Pentateuco, como nosotros le conocemos a los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, esto de Génesis y su raíz en hebreo, ¿qué es lo que significa cuando hablamos acerca del término Bereshit o el libro de Génesis? Bueno, el Génesis viene del origen de la vida, tiene que ver una palabra relacionada con genética, y cuando se escribe la Septuaginta se decide escribir, darle ese nombre al libro de Génesis. Sin embargo, en hebreo, que tiene mayor particularidad con lo que se escribe, el significado de los nombres, el significado de las mismas letras, es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y es una casa abierta, parecida a un espiral que viene desde adentro hacia afuera, presentando la conexión que tiene ese principio con Dios. La palabra principio, que cabecera, origen, tiene una relación, la primera letra, la Bet, una casa abierta que hace conexión desde la tierra hacia el cielo. Fíjate que la filosofía hebrea es mucho más amplia que la griega. La griega presenta el Génesis como el origen del ser humano. Sin embargo, en hebreo presenta a Bereshit, que es el origen, pero como el origen en conexión con Dios, porque la tradición griega a la tradición judía con respecto a cómo fue la creación es totalmente distinta. La creación en hebreo es Dios es el creador. Uh-huh. En griego, el hombre sale por una lucha constante de los dioses. Es interesante eso, Pastor Morillo. Una lucha, bueno, ahí tenemos varios relatos de la creación. De hecho, tenemos el Enuma Elish, tenemos la Dapá, tenemos muchos otros relatos de la literatura mesopotámica acerca de la creación. Y entonces lo que estás presentando es que la creación, de acuerdo a esa mitología, surge como producto de luchas entre esos dioses, y que hubo un dios llamado Enki que fue prácticamente el más esforzado de ellos, que en la lucha gana, y que sencillamente él es quien ordena, se sienta. El Salmo 89 presenta a Dios presidiendo el consejo de los dioses, porque Jehová es quien crea. Jehová es el creador, y cuando dice en el principio creó Dios, no está utilizando el término Jehová, y Moisés lo hace a propósito, de hecho. ¿Por qué? Porque las naciones decían que Jehová era un Dios personal y local, un Dios que se restringía al contexto del pueblo de Israel, y entonces Moisés, para contextualizar lo que es el Jehová Todopoderoso, dice: no es el nombre de nuestro Dios es Jehová, pero él es también Elohim, o sea, él es Dios, igual que los dioses cananeos. Y ahí entonces Moisés contextualiza a Dios, pero dice: el único detalle es que ese Jehová Elohim es Dios el creador. Pero usted acaba de dar una información muy importante que tiene que ver con Elohim, que es el nombre genérico de los dioses. Así es. ¿Hay algún tipo de diferencia en términos de escritura en cuanto a Elohim para referirse a los dioses, o para hablar del Dios que está por encima de esos dioses? Yo creo que es una pregunta muy importante que debe calar en la mente de nuestros oyentes, porque habrá una lección que vamos a dedicar de manera específica para hablar
acerca de ese tema, esas declaraciones que el pastor acaba de dar. Y yo creo que sería bueno uno dejarlo así como a manera de inquietud para que cuando llegue ese momento, cuando estaremos hablando sobre esa expresión o ese término que se le aplica a Dios, Elohim, un nombre genérico para los dioses. Sin embargo, más adelante estaremos tocando ese tema durante unos 25 o 30 minutos, que es lo que dura Radio Amanecer en Estudio. El libro de Génesis, como decíamos al principio, hace una descripción de los seres humanos por los momentos históricamente que va pasando. Vemos a Dios que está presente en la historia, en todo lo que sucede en la vida de los seres humanos. Por eso nosotros adventistas creemos en la historia lineal. Tiene un principio y tendrá un fin. Estaremos viendo la primera parte de este trimestre, la primera lección, que tiene que ver con la creación, y nos encontramos con una declaración importante en el texto que nos servirá de referencia durante toda la semana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué principio nos estamos refiriendo? Muy bien. El principio que nos presenta Génesis, el capítulo 1, hay muchas interrogantes en el mundo secular con aquellos que no creen por fe en la creación acerca de ese principio. Lo que allí nos presenta a Dios es el principio de lo que nosotros vamos a ver en lo que todo el capítulo, desde el versículo 1 del capítulo 1 hacia adelante, nos presenta el principio de la misma creación, el principio de los cielos y la tierra. Hay dos teorías principales de los cielos y la tierra, y es que ese cielos y tierra puede incluir lo que es el universo completo. En aquellos entonces, cuando Moisés escribe, no hay una diferencia de universo y galaxia. Y hay otra teoría que es la que más se aproxima a lo que particularmente la mayoría de la cristiandad cree, es la atmósfera en la que se desenvuelve el planeta Tierra. Sin embargo, lo que nos quiere presentar allí justamente Moisés a través de la inspiración divina, o la inspiración divina a través de Moisés, es que hay un principio para esa creación. No es algo eterno, que es algo que se presenta en la filosofía pagana, que todo empezó de algo eterno llamado caos, que es la nada, y de la nada comenzaron a surgir los dioses y comenzaron a surgir toda la creación. Entonces el libro de Génesis nos presenta cuál es el verdadero inicio, Dios creando, el principio de la creación. Es interesante esa información, y debido evidentemente a que en el mismo contexto de Génesis, cuando habla en el principio creó Dios, el énfasis lo está colocando en Dios. Es bueno que se sepa que la palabra Dios aparece en cada línea del texto del capítulo 1 de Génesis. De hecho, en el capítulo 2, por ejemplo, aparece la palabra Dios en el primer versículo 3 veces, y así por el estilo. Y entonces los versículos están morfológicamente estructurados en el libro de Génesis para que Dios sea el sujeto, que Dios sea el nominativo singular, que Dios sea la parte principal, porque decía que hay dos acentos especiales en el hebreo, y que en el Génesis Moisés los utiliza para enfocar de que Dios es quien crea, y que esa creación es ex nihilo, o sea, de la nada. Dios crea de lo que no existe, porque el pensamiento de Dios, cuando Él quiere hacer algo, cuando piensa en algo, eso se hace realidad, se hace materia. Cuando Dios dice voy a crear, su voluntad entonces se ejecuta como materia, y es lo que encontramos cuando dice en el principio creó Dios. Dios colgó de la nada los cielos y la tierra, puso sus cimientos, fue Él. Y es interesante ver que aquí entonces nos está dividiendo
la creación. O sea, de acuerdo a Colosenses capítulo 1 versículo 16, 15 y 16, de acuerdo a Job capítulo 38 versículos 4 y 5, nos está diciendo que los cielos, el universo fue creado en un momento diferente a lo que es la tierra visible, naturalmente, que hoy podemos palpar y ver. Cuando se habla de la nada, crear de la nada, sería bueno, pastores, que podamos establecer esa diferencia, porque hoy en día hay muchas personas que crean, pero lo hacen con material preexistente. Por ejemplo, esas grandes compañías que se dedican a crear o a hacer autos, hacen sus autos pero de la materia preexistente. En el caso de Dios, sin que podamos tampoco complicarnos mucho la existencia, la vida, ¿cómo es esto que Dios hace de la nada? ¿Cuál es el verbo que se utiliza ahí para hablar acerca de esa descripción de Dios haciendo, creando de la nada? Hemos escuchado en muchas ocasiones acerca del verbo barak. Es hacer de la nada cosas. ¿Cómo se entiende eso? Es interesante que el verbo bara aparece solo un puñito de veces en la Biblia, en el texto bíblico, y que es realmente una acción divina. Bara es solo Dios puede crear. Ningún ser humano puede hacer lo que Dios hace, hacer de la nada. Estuvimos hablando un poquito ya fuera del aire, el pastor Morillo, el pastor Scroggins y este servidor, y estábamos mencionando cómo Dios crea no solo la tierra. O sea, bara no solo se utiliza para la creación de los cielos y de la tierra, sino que se utiliza también para crear algo en el ser mismo, en el hombre. En el Salmo 51, cuando David dice: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, está utilizando el término bara. Es una de las pocas veces que se usa en la Biblia, porque hay otros términos como el verbo yazar, que en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando dice formó Dios al hombre del polvo de la tierra, utiliza yazar, no utiliza bara. Lo que nos está dejando ver el Génesis es que Dios es quien puede crear al hombre, a la humanidad y lo que existe. Un término correcto para definir barak es la creación de algo que el ser humano no puede crear. Las cosas que solo Dios. Por eso presenta a Dios como Elohim, porque el Elohim es alguien poderoso en extremo. Y entonces, cuando había una función formidable para ya sea un ser humano o un ser espiritual, en el concepto pagano se le llamaba Elohim, cuando podía hacer grandes cosas. Por eso la creación de Moisés utiliza el concepto Elohim para presentarlo a Dios, porque la palabra Elohim presenta a Dios como todopoderoso, como algo que solo Él puede hacer. Entonces, el barak es una palabra que va muy relacionada a alguien que puede hacer cosas sin igual, cosas que solo Él puede hacer. Es una palabra que se le da barak a ese sujeto, Elohim, barak. Mayormente ese verbo que se utiliza para hacer ese tipo de descripción de la creación. Ahora, hay algo que nosotros nos gustaría abordar antes del cierre de Radio Amanecer en Estudio. Tiene que ver con ese corazón nuevo que Dios puede crear en el ser humano. Reconocemos en la actualidad que el pecado produce grandes estragos en la creación, y es de ahí donde estamos haciendo el fuerte énfasis si esa creación que nosotros estamos entrando como la primera lección y que habla acerca el texto para memorizar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ese barak realmente funciona, Pastor Morillo, Pastor Beiras, funciona ese término de barak en lo que tiene que ver con la transformación del corazón, de la mentalidad de un ser humano. En la teología eso se llama praxis.
De hecho, también es teología sistemática, es la aplicación. No sirve o sirve de nada, para usar una buena gramática, sirve de nada que nosotros hablemos de que Dios fue quien creó y que Dios hizo allá y que Dios hizo aquí, sin hablar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Ese vará es lo que Dios puede crear en tu vida que nadie más puede hacer. Ese vará es el único que puede reparar el matrimonio cuando está roto y cuando solo Él lo puede reconstruir. Ese vará es el que puede regresar a un hijo tuyo de los vicios, hundido en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en una degradación moral. Ese vará es el único que puede hacer lo que nadie más puede hacer en tu vida. Ese Dios todopoderoso, ese Elohim, puede hacerlo a través de Barak, pero solo Él es quien puede. Este término de Elohim, el pastor Morillo hablaba acerca de un nombre genérico que cuando uno estudia un poquito la teología más a fondo se da cuenta que el término Elohim se le aplicaba a dioses. Es un término genérico para hablar de todos los dioses. Pero ahora escuchamos, ustedes están utilizando y se ha escuchado en muchas iglesias y en muchos programas del término de Elohim aplicado al Dios al que creó, al Dios que hizo todas las cosas. Rápidamente, así ya en lo que será la parte final de Radio Amanecer en Estudio, en esta parte de introducción en el libro de Génesis, ¿hay algún tipo de diferencia entre esos términos de Elohim para los genéricos, dioses genéricos, y Dios como soberano? Bueno, Scroggin, hay algo que se llama la pictografía hebrea, y es que ellos utilizan las letras que utilizan para cualquier nombre. Ellos saben muy bien qué letra utilizar, porque en cada letra hay un mensaje. Y la palabra Elohim, que es una Aleph, la Met, la Het, la Yod y la Mem, tienen cada una un significado. Para no abundar mucho porque el tiempo es corto, pero la traducción hebrea acerca de la imagen pictográfica del nombre Elohim es el siguiente: la autoridad del que dirige contempla su mano con sangre. O sea, Elohim para el hebreo no es un simple Dios que tiene poder. Elohim es un Dios que dirige, que tiene autoridad y que también en sí mismo hay redención o formación de la vida. Excelente. Yo quisiera acotar de que Elohim era un término genérico para los dioses de Canaán. El término El es el equivalente semítico para Dios. De hecho, el Elohim es plural y proviene de una raíz llamado Eloha. Eloha es Dios. Entonces Elohim es dioses. Cuando se habla en el contexto cananeo de Elohim, se está hablando del panteón de dioses que ellos tenían. Pero cuando se habla de Elohim en el contexto hebreo, no se está hablando de un panteón de dioses, se está hablando de la unicidad de la deidad, que es un Dios en tres personas. Y ese contexto de Elohim, Moisés es quien lo aplica a Dios, porque las demás naciones creían que el Dios hebreo era un Dios regional llamado Jehová, que no se llamaba como los dioses cananeos porque no tenía ni jurisdicción ni dominio en esos territorios. Moisés entonces contextualiza al Dios creador con los dioses de Canaán para decirles a esos cananeos que ese Dios Jehová también es Elohim y que Él fue quien creó no solo todo Canaán, sino a ellos mismos también. Que es el Dios de la creación. El Dios de la creación. Efectivamente. Nosotros rápidamente queremos decir, hay tantas cosas, el tiempo se va rápidamente, pero hay tantas cosas que decir que estaremos estudiando mucho sobre la creación. Ahora, informamos que todos los viernes utilizaremos ese espacio para contestar las preguntas de los oyentes en torno a lo que estaremos analizando durante toda la semana, y hay 2 teléfonos con su número de WhatsApp donde ustedes pueden dirigir sus preguntas. Repetimos, cada viernes estaremos haciendo repaso solamente con las preguntas que ustedes puedan formular a los siguientes números: 849
849-630-1367. Repito, 849-630-1367. O pueden externar su pregunta a través del WhatsApp de su servidor, del Pastor Scrogin, al 809-480-3439. 809-480-3439. Bueno, señores, llegamos al final de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle para que al cierre demos gracias a Dios en oración. Querido Padre, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecerte por esta lección que acaba de concluir. Estamos haciendo la introducción al libro de Génesis y esperamos que tú puedas guiarnos en cada estudio. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.